Buen domingo, amigos de Facebook y de YouTube. Hoy el sembrador sale a sembrar, a plantar la semilla a la palabra de Dios. Hoy es un tema controvertido, pero es un tema que tiene dos facetas. Una es que al ser controvertido, llegamos a la conclusión, conforme al estudiado y conforme a la voluntad de Dios revelado a través de su Santo Espíritu y la palabra, que justamente una de las estrategias del diablo es que el hombre desplace la adoración a Dios por la idolatría, ya sea estatuas de yeso, de madera, o otros ídolos humanos, como cantantes, como apóstoles, como hombres, e incluso cardenales, papas, lo que sea. El Señor, el único a que debemos adorar es a Dios. Y todo lo que no es Dios, todo lo que es adoración a otras personas o cosas, se la denomina idolatría. Una de las aristas del estudio y la conclusión a que llegamos con Gaby es de que justamente Dios dejó su palabra y encontramos en el estudio 41 versículos de idolatría, en referencia a la idolatría en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es un tema importante saber que Dios es Dios fuerte y celoso. La idolatría es un pecado de abominable para Dios, es un pecado muy grande, los idólatras, que no heredarán el reino de los cielos. Y un idólatra es igual que su ídolo, tiene boca más no hablan, pies más no andan, boca más no hablan, dice la palabra, son como muertos espirituales. Así que, amigos, si usted se dedica a la idolatría, a adorar otros ídolos, otros nombres y otras cosas que no son Dios, usted aún permanece en muerte, sea creyente, entre comillas, o no. Así que el estudio de la palabra de Dios en el tema idolatría nos muestra que Dios es un Dios fuerte y celoso y quiere que solo le adoremos a Él, solo al Dios Todopoderoso. ¿Y cuál es una de su forma de ser, de su forma de conocer a Dios? Es a través de su palabra, y la palabra nos habla en 41 versículos de la Biblia, y hay muchos más. Pero no vamos a meter todos los versículos porque no vamos a llegar a tiempo. Vamos a tratar de hacerlo en una hora, como siempre, al video, que para que sea de bendición a todos los amigos de Facebook, a todos los amigos de YouTube y a los amigos de Twitter, para que el Señor les abra camino de entendimiento, abra puertas para predicar el Evangelio a los hermanos, y a los que no creen en Cristo, el Señor tenga la bondad, la misericordia de darles vida eterna a través de su Hijo, el único Dios verdadero, el Dios fuerte, el Padre eterno. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema de hoy, el tema de la idolatría. ¿Qué es la idolatría según Webster? La adoración de ídolos, o la devoción excesiva, o la reverencia por alguna persona o cosa. Un ídolo es cualquier cosa que reemplaza al Dios único y verdadero. Tomamos el libro de Oseas, capítulo 13, versículo 4. Mas yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto. Dice, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador sino a mí. La forma más frecuente en los tiempos bíblicos era la adoración de imágenes, que se pensaba que encarnaban varias deidades paganas. Según el diccionario bíblico de Easton, la definición de idolatría es la adoración de imágenes o el honor divino pagado a cualquier objeto creado. Pablo describe la idolatría antigua, esa idolatría del principio, el origen de la idolatría, en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Conforme al origen de la idolatría, descrita por Pablo, también hallamos otra referencia en los 10 mandamientos. En Éxodo 20, versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es en referencia el Señor a través de sus 10 mandamientos que fueron dejados a través de la ley de Moisés al pueblo de Israel, ¿sí? Fíjense que en ese momento, en ese tiempo, Moisés había subido al templo a recibir estos 10 mandamientos. Pero ¿qué pasó? Pasó que tardaba en volver y el pueblo se preguntaba qué habrá sido de Moisés. No sé cuánto tiempo tardó en volver y no bajaba. Y no sabemos qué le habrá pasado a este hombre. Entonces lo obligaron a Aarón, al hermano de Moisés, a fabricar un ídolo de oro. Utilizaron todos los zarcillos, o sea, lo que iba en la nariz, lo que iba en las orejas de las mujeres, de los varones y todo eso. Por eso tenían las costumbres egipcias de ponerse zarcillos en las narices, en la oreja. Todo eso era costumbre pagana igual. Todo eso era de oro y ellos juntaron todos esos oros y hicieron un becerro de oro. Dijeron, tú eres nuestro Dios que nos sacaste del pueblo de Egipto. Le glorificaron a un becerro de oro, hicieron un altar y pusieron al becerro este de oro y hicieron fiesta, se sentaron a comer, a beber, a jugar, a bailar, a danzar. Danzaban diciendo, tú eres nuestro Dios. Fíjense que ni siquiera se había todavía leído la ley de Moisés y ya el pueblo de Israel en la época de los 10 mandamientos había cometido el pecado de idolatría. Sí, bueno. Éxodo 20 dice, no te harás dioses ajenos delante de mí. Bajó Moisés de la montaña y escuchaba gritos y pensó que habían sido atacados el pueblo de Israel, pero en realidad eran danzas, eran una fiesta pagana, ¿sí? ¿Y qué hizo Moisés? Rompió la piedra donde estaban esos 10 mandamientos, porque justamente en una parte decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no lo podía creer. Tremendo, tremendo como el Señor nos mostró a través de la Biblia de cuál es una de las cosas que Dios abomina, que es la adoración a otros dioses, a otra cosa, objeto o persona que no sea el mismísimo, el Dios verdadero y vivo. Versículo 4 continúa diciendo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Ahora Gaby va a leer Oseas 11:2. Acuérdense que Dios es fuerte y celoso, una de las características de nuestro Dios y Padre. Hola hermanos y amigos, tanto tiempo. Bueno, vamos a leer Oseas 11:2, entonces sería. Sí. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y también, por favor, si tenés Salmo 135:15. Siempre continuamos con tantos versículos que hay, 41 encontramos, pero puede haber muchísimos más respecto del tema, y Dios mostrando realmente cómo debemos adorarlo y que tenemos que tener totalmente aversión, aborrecer los ídolos, como lo hizo Dios. 135:15 de Sí. Salmo. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Desde el principio, en el pacto de Dios se basó en la adoración exclusiva de Dios, para la iglesia también. El pueblo de Israel tenía la adoración exclusiva de Dios, sin imágenes, sin ninguna imagen, sin ninguna imagen de talla, hecho de manos de hombre. Y para
y para nosotros la iglesia también. Por eso los mandamientos de la ley de Moisés para nosotros siguen siendo importantes. Si bien en el primer pacto ya pasó y no somos salvos por la ley, sino que somos salvos por Jesucristo, por el segundo pacto, estamos en el segundo pacto, la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo. Toda la palabra de Dios es apta para enseñar. Por lo tanto, los 10 mandamientos tenemos que leerlos y estudiarlos, y ahí hallaremos sabiduría. El Señor aborrece y abomina todo ídolo, todo ídolo. Detrás de cada ídolo se dice que hay un demonio también, ¿sí? Todo lo que es idolatría es un pecado delante de Dios, ¿sí? Aprender si esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Dice, si esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el estudio del tema de la idolatría es necesario para conocer a Dios. Dios es fuerte y celoso. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Gaby, ¿podés leer Apocalipsis? No, Apocalipsis 9:20. Ese no. Sí. Ese habíamos descartado, ¿no? Leí Apocalipsis 9:20. Sí, ese no estaba, no. 9:20, a ver. Apocalipsis 9:20, ¿no? ¿No? No, ese no va ese. Bueno, entonces, Miqueas 5:13, no, perdón, ese no era. Miqueas 5:13. Sí, en Apocalipsis, el tema que yo quería hacer referencia, que no me acuerdo en este momento dónde está, es que a pesar de todo lo que le había pasado, de toda la gran tribulación que pasó el mundo en el Apocalipsis, dice que a pesar de todo eso no dejaron de adorar imágenes de talla, no dejaron de adorar sus ídolos, no se arrepintieron. Muchos no se arrepintieron. Sí. Y todavía no llegamos a eso, pero... Miqueas 5:13. El Señor dice. ¿Qué dice? Miqueas 5:13 dice, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. ¿Provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? 1 Corintios 10, verso 7 dice, no seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y a jugar. Versículo 14 dice, por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Versículo 19 dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los que gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Acuérdense que Dios es fuerte y celoso, como decía el Antiguo Testamento. Y Pablo, que era un fariseo, conocía la ley de memoria. Dice, a ver, continuamos, dice, bueno, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, decía. Dice, también en Éxodo 20 decía, no te harás de imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni le honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Siendo importante, si bien el primer pacto ya pasó, estamos en el segundo pacto, que es la gracia. Ajá, bueno, eso ya. Bueno, continuamos entonces. Hace mucho calor, amigos y hermanos de Facebook, acá en Argentina, Buenos Aires. Mandamos un saludo de paso a Alberto González y a Amanda y Nostroza. Que Dios te bendiga, hermanita y hermano, que siempre estás. Gracias por el apoyo. Este es un tema controvertido que el diablo mismo no quiere que uno toque porque lo devela la intención y que siempre ha querido y ha destruido al pueblo de Israel primero y ahora a la iglesia. La iglesia siempre desnuda los hechos y las estrategias diabólicas
y las estrategias diabólicas del sistema de este mundo satanista no quiere que mires y adores al Dios verdadero. Por lo tanto, una de todas las estrategias es adormecernos con la idolatría. ¿Acaso en el Mundial Messi no se ha vuelto como una especie de Dios para algunas personas? Si tu mente, no digo que no mires el fútbol, pero si pensás que todo el tiempo en Messi antes que en Dios, entonces tu ídolo no es Dios, sino Messi. O cualquier otro ídolo en la música, o cualquier otro ídolo, incluso un pastor, mucho más que en Cristo. Primero está Dios Todopoderoso en nuestros pensamientos. A Él adorarás. El Señor nos mostró que solo a Él debemos adorar en la tentación del desierto, ¿no es cierto? Cuando Satanás lo tentaba, Lo pidió, ¿no? sí, que lo adoraran como Porque, Dios. claro, Él pidió que lo adorara como si Él fuese un Dios, que se arrodillara y Él iba a dar todos los reinos del mundo. Sin embargo, Él le contestó de manera magistral la verdad a través de la palabra. Solo a Dios adorarás. A Israel se le prohibió casarse, por ejemplo, con otras personas que venían con otras culturas, que adoraban dioses falsos. Dios usa la palabra adulterio para describir la persecución continua de Israel con otros dioses falsos. Es como una esposa infiel a su esposo. La historia de Israel es una crónica triste de idolatría, castigo, pero también de restauración y perdón. Gaby, ¿puedes leer Isaías 46:7? Vamos leyendo más respecto de la idolatría, buscando Isaías 46:7. ¿Sabéis qué nos dice el Señor en su palabra? Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está, y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Deuteronomio 7:26, ¿qué dice? Deuteronomio 7:26. Así es el ídolo, no oye, se lo mueve de acá para allá. Dice, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Anatema es que es maldito. Todo el que carga o lleva un ídolo a su casa o en su corazón es como maldito delante de Dios. El idólatra no heredará el reino de los cielos. Tenemos que examinarnos, amigos, y sobre todo hermanos de la iglesia, si no cargamos un ídolo, si no estamos idolatrando incluso a uno mismo, a su ego, a su yo, si no estamos desplazando nuestros problemas incluso antes que a Dios, porque el Señor nos manda que miremos la cruz cuando hay pruebas y tribulaciones, que nuestra mente no esté ocupada totalmente en nuestros problemas y en nuestras preocupaciones, porque el Señor nos libra de la angustia. Por eso nos dio mirar al Cordero, mirar lo que está arriba, en los cielos, la esperanza de la salvación. Él nos prometió que no habría de cubrir con la sangre de su Hijo, y que no habría, a través de su Santo Espíritu nos daría consolación. Para todo, desde que nos despertamos hasta que nos volvemos a dormir, el Señor está con nosotros, hasta el fin del siglo. Esperamos la venida del Señor Jesucristo, la salvación de los que creen en su nombre. Amigo y hermano, y vos que no conoces a Cristo, si estás adorando un ídolo de madera, de pie, de yeso, lo que sea, quiero que sepas que no es el verdadero Dios. Quiero que sepas que la adoración de ídolos es algo que el diablo, el demonio mismo, el Satán mismo, la serpiente antigua, es el que fue proveyendo en las culturas humanas para que no miremos al que creador de los cielos y la tierra, aquel que no busca que lo adoremos en imágenes ni sacrificios de animales, porque ahora no sacrificamos animales. El único sacrificio que Dios aceptó es Jesucristo en la cruz. El hombre fue tan terco que pedía sangre para el sacrificio, pero sin embargo el único cordero que Dios aceptó fue Jesucristo en la cruz. A partir de ahora ya no hay sacrificios y no hay
religiones. O sea, religiones es tratar de llegar a Dios con las fuerzas humanas. Dios nos dio la salvación gratuitamente. Por gracia soy salvo, dice la palabra. Bueno, ahora dice, no sé qué ídolo tienes en tu vida. Puede ser el ídolo de la moda, el ídolo de un hijo, el dinero. Dios te dice, desecha esos ídolos. Abandona ese ídolo. Una estatua hecha de madera, de yeso, de metal, no es Dios. Son ídolos. Según Cristo, Él no adoró patronos, santos, María, San Benito, ni Gauchito Giles, ni mucho menos San la Muerte. Abandona esos ídolos, desecha esas imágenes, o provocaremos a celos al Señor. Gaby, ¿puedes leer 1 Corintios 6, 9? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Bueno, ahí hace un nombramiento a la idolatría, ¿no? Entre otras cosas, Sí, que el Señor no, abomina. claro. Y no heredarán el reino de los cielos. El que es como el que el adorador tiene una característica, y vamos a verlo más adelante con el Salmo 115, para ver cómo está espiritualmente una persona que adora una estatua, ¿sí? Podés leer Jeremías capítulo 1, versículo 16. Se va revelando en su palabra el estado espiritual de las personas que adoran imágenes, estatuas, honran o veneran, que es lo mismo. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Exactamente. ¿Confías en un ídolo de barro, de yeso, de madera? ¿Está Dios detrás de estos objetos? ¿Le damos nuestra veneración a una talla hecha de mano de hombres? ¿Son inteligentes los que adoran y se inclinan a estatuas? ¿Cuál es su condición espiritual? ¿Están vivos en Cristo? ¿Cómo son las cosas según la Biblia? A ver, ¿cómo son las cosas según la palabra de Dios? Dice, detrás de todo ídolo hay un demonio. Dios aborrece la idolatría. Solo a Él adoraremos, en espíritu y en verdad lo adoramos. Ya no lo adoramos ni siquiera en el templo de Salomón ni en el templo donde el Señor, cuando estaba en la tierra, Él iba a predicar. No adoramos en ese templo, adoramos en espíritu y en verdad. ¿Sí? El Espíritu de Dios fue para que todos los que creyeran en Él, que Él murió y resucitó de los muertos, que Dios le levantó al tercer día, es salvo. Esta es la fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El que cree es salvo, ¿sí? En espíritu, y Dios te sella con este Espíritu Santo. Este Espíritu Santo es el que te da fuerza y potencia para tener el poder de ser hechos hijos de Dios. Todo el que tiene el Espíritu es de Dios. Y en verdad. ¿Qué es en espíritu y qué es en verdad? El espíritu es el sello que el Señor nos pone porque creímos en Él, que Él murió y resucitó, que Él es nuestro Salvador personal, porque rechazamos todo ídolo. Dice, nos fuimos de la idolatría, de los ídolos, ¿a quién? A Dios, directamente a Dios. Sí, espíritu en espíritu. Y en verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor no es un camino, o yo no les marco el camino. Él es el camino. Él es el camino y Él es la verdad. No es que Él le muestra una verdad alternativa. Es la única verdad. Él es la verdad en este mundo, el Evangelio de Jesucristo. Él nos dejó el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Exacto, es verdad. Hay una sola verdad. Por lo tanto, Él es el camino, la verdad y la vida. Él no nos muestra el camino, la verdad y la vida, sino que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces adoramos en espíritu y en verdad. Y según la verdad de sus escrituras, el Salmo 115 dice, versículo 3 al 8, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen.
tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Y versículo 8, fíjense, pues lo puse entre paréntesis para que remarcarlo, para ver cuál es la condición espiritual de los idólatras, de los que adoran imágenes. Semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. El que piensa que Dios está detrás de todos estos ídolos es así, semejante a estas estatuas. Tienen bocas para no hablan, orejas tienen mas no oyen. O sea, ¿cómo son espiritualmente? Como un muerto. El muerto tiene nariz, mas no huele, tiene garganta, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, tiene manos, mas no palpan, porque están muertos. Así son, así son, así son los que adoran imágenes. Cuidado, amigo. Vos que sos, con amor te lo decimos, a vos católico, amigo, católico, o esos que adoran a Ochito Gil, o San la Muerte, o cualquier otro, o incluso un satanista que adora sí. a los imágenes de Satán. A vos te decimos, arrepiéntete, vuélvete de los ídolos a Dios, mira al verdadero, a la vida eterna. El poder de Dios está en su evangelio. Él resucita muertos, Él da vida eterna, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y todo lo que Él hace es perfecto. Su voluntad es agradable y perfecta. Gaby, vos podés leer Habacuc capítulo 2, versículo 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que, haciendo imágenes mudas, confíe el hacedor en su obra. Pues, y también, por favor, ¿me puedes leer Hechos 17, 29, yendo al Nuevo Testamento? La idolatría no dejó solamente de hablarse en el Antiguo, sino también en el Nuevo. En el Nuevo Testamento sigue siendo Dios igual, Dios no cambia. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Amén. O sea, el que confía en ellos está como muerto. Cuidado, amigo, cuidado. Jesucristo es la verdadera vida. Dios perdona la idolatría. Convertíos de los ídolos a Dios, convertíos de los ídolos a Dios. Si los ídolos no siempre se circunscriben, como habíamos dicho, a estatuas, a patronos, a vírgenes, a santos, a esto, sino que también está cuando vos desplazás del primer lugar de tu vida, a los pensamientos, dice, porque la palabra dice, amad a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El Señor es fuerte y celoso. La bendición viene con el temor de Dios. El único Dios verdadero, el que adoraba a Israel. Fíjense cómo Israel ahora está bendecido, porque el Señor, más allá de que ya su pacto ahora estamos en el pacto de la gracia, nunca se desentendió de sus promesas. Hay promesas para Israel y promesas para la iglesia. Las promesas para Israel se cumplen. Él les dio prosperidad material a Israel, le da protección constantemente. Israel volvió a ser nación después de muchísimo tiempo de haberse estado dispersado por todo el mundo. Israel volvió a ser nación en 6 días y al 7º día descansó como Dios Todopoderoso. Fíjense las promesas de Dios, se volvió a ser nación en 6 días. Un ejército destruyó a varios ejércitos árabes, ¿sí? En solo 6 días, amigo, porque Dios estuvo detrás de él, de su inteligencia y de su poder. El poder que tenía David era el poder de Jehová de los ejércitos. Y nosotros tenemos ahora este evangelio que es poder de Dios. El Señor nos abre caminos para predicar la palabra. El sembrador salió a sembrar. Acá con Gabriel Acosta y Loera Marco, te amamos. Primero que nada, por eso te predicamos, porque el Señor derramó en nuestro corazón el espíritu de amor por los perdidos y también de amor para restauración a las iglesias que se alejaron de la palabra de Dios, que por no haber tenido conocimiento fueron destruidos. El combate no termina, la estrategia diabólica es la adoración a otros ídolos y a desplazar a Dios de nuestro corazón,
con otro tipo de ídolos que son no solamente de talla, que también son imágenes, son ídolos de la televisión, son ídolos de la música o ídolos de la moda, etcétera, También el culto al cuerpo. El culto al cuerpo. Sobre todo a los jóvenes, que los está llevando también a matarse muchas veces porque no cumple su imagen con lo que pide el sistema para poder conseguir desde un trabajo hasta entrar en un grupo. Exacto. Cuando te dicen buena presencia en un trabajo, tenés que tener seguramente determinada estatura, color de ojos y de color de piel. No solamente buena presencia de camisa, pantalón, sino una buena presencia física. El mundo entero está bajo el maligno. Fíjese que todas las propagandas, todas, en todo el planeta, donde hay diferentes naciones, diferentes razas, diferentes clases sociales, y diferentes formas de cuerpo. Fíjense que siempre el que sale en la tele es de ojos azules alto y flaco, o ojos azules alta y flaca, porque hay un parámetro que establece el diablo para que nosotros miremos a esos ídolos, para que de alguna forma queramos imitar, que perdamos el tiempo en esas cosas materiales que son de la carne, porque la idolatría es parte de la carne, dice la palabra, ¿no? Y una de las cosas que quería comentar, de acuerdo a mi criterio, no sé si piensan igual, las tradiciones muchas veces también tienen que ver con la idolatría. Muchas tradiciones convierten a los pueblos a veces sometidos también a una idolatría. Sí. Con determinadas tradiciones de hombres. Esas tradiciones de hombres a veces son maquinadas por el mismo Satanás, porque nos obligan, por ejemplo, a festejar la Navidad, que parece algo tan bueno, tan santo. Sin embargo, la Navidad ya habíamos hecho un vivo donde esta tradición de hombres nos obliga prácticamente a adorar ídolos baales, que son satánicos. Pero bueno, ya habíamos hecho un estudio respecto a eso de la Navidad. Y la idolatría es una de las estrategias diabólicas del mundo, que viene del mundo a través, y utiliza todo el bombardeo de lo que viene del mundo para que el cristiano de alguna manera sea infiel, sea la esposa infiel, como Israel, que Dios mencionó o nos vislumbró de que el adulterio puede ser también un adulterio espiritual, y el Señor aborrece ese pecado. Bueno, Dios nos habla mucho de la idolatría en su palabra. Encontramos 41 versículos respecto del tema y tal vez haya más. Dice: por lo tanto, el sembrador salió a sembrar y le recuerda, hermanos y amigos, que solo a Dios debemos adorar, y cuando se repite en tantos versículos un tema es porque es importante. Es importante recordar que Dios es fuerte y celoso. Habremos de provocar a celos al Señor, que es fuerte. Dios es un Dios fuerte. Acuérdense que Él creó los cielos y la tierra, y que también vino el diluvio, y que también está en Apocalipsis la gran tribulación. Acuérdense que Dios es fuerte, la ira de Dios es fuerte, y es celoso, el castigo de Dios. Por eso dejemos que la Biblia hable. El que tiene oídos para oír, que oiga con lo que dice la palabra. Ahora Gaby va a leer Isaías 65:3, por favor, ¿se lo tenés? La Biblia va a hablar por sí misma de lo que es el tema de la idolatría y lo que es Dios, su forma de ser, su forma, todo lo que Él abomina y lo que Él bendice. A ver, Isaías 65:3. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. 1 Corintios 10, del 20 al 22. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? No.
Haced todo para la gloria de Dios. Hechos 17:16. No somos más fuertes que Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. El espíritu de Pablo se enardecía. Salmo 78, versículo 58. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Provocaron a celos. Acuérdense que es un Dios fuerte y celoso. ¿Y cómo provocamos hoy a celos al Señor? ¿Cómo habremos de sufrir la ira de Dios? ¿Y cómo habremos no estar muertos? Porque el que adora imágenes es como un muerto, amigo. No naciste de nuevo si adorás imágenes. Tenés que desechar. Tenés que abandonar toda imagen del cielo, de la tierra, debajo de las aguas y debajo de la tierra. Levítico, versículo 18 al 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Moloc justamente era uno de los dioses de la Navidad. La Navidad, ¿se acuerdan que habíamos hecho un estudio? Moloc sacrificaban bebés y tenían una estatua gigante de hierro que tenía los brazos cruzados adelante, los brazos como abiertos para recibir a un bebé. Lo ponían al bebé en ese horno ardiente que era hecho de bronce, y ese bebé lloraba porque estaba siendo quemado vivo. ¿Y cómo tapaban el llanto de ese bebé? Con un culto con tambores y gritos, tambores y muchísimos gritos para que no se escuchara el grito de dolor del bebé. Fíjense, ese es el Dios de la Navidad. Es un Dios Moloc, es un Dios satánico, totalmente inmundo. Un ritual pagano. Un ritual inmundo del diablo mismo. Pagano en el sentido de que viene de las mismas manos del infierno. Bueno, ahora vamos a Isaías 45, 22, por favor. Yo tengo 45:20. Ahí está, 45, 20, dale. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y lo que ruegan a un Dios con minúscula, que nos salva? Tremendo. Y ahora vamos a ir terminando con Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Hay muchos más versículos, pero hicimos un recorte por el tiempo. Más que nada, amigos de Facebook, les mandamos un abrazo a todos los hermanos, a todos los grupos de oración y el grupo de oración nuestro de Posadas y a grupo. También un saludo a Avivamiento 5 AM, Timbre de Guerra, Carlos Castellón de La Habana. Amigos, le invitamos a sumarse al ministerio, al grupo de oración. Si es un grupo de oración, ellos hacen trabajos, llevan Biblia, llevan ropa, llevan comida a muchos lugares de Cuba y también a otros países. Están unidos en oración, en un solo espíritu, en un solo cuerpo, orando para que haya avivamiento. Así como ya hubo avivamiento, que siga el avivamiento, que mucha gente más conozca a Cristo, los que no conocen al Señor, que puedan acercarse a ver la misericordia de Dios a través de este Cordero tan precioso para nosotros, que es la imagen misma del Dios vivo y poderoso, el Dios celoso y Dios fuerte. Uno de los nombres de Cristo es Dios fuerte, y otro nombre o característica de él es celoso. Él cela a su iglesia, ¿sí? A su esposa. Bueno, leo el Primera de Tesalonicenses 1:9. Bueno. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero,
y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Y hay más respecto de este tema que nos ayuda a comprender más a Dios Padre. Vos fíjense que del primer mandamiento de los 10 mandamientos habla de no a la idolatría, no a la idolatría, a ningún tipo de ídolo, ya sea de madera, de yeso, hecho de manos de hombre, o incluso hombres, o incluso objetos místicos, símbolos, o religiones falsas. Amigo, Dios te manda que conforme a su verdad, en espíritu y verdad lo adoremos. Por eso dice, a través de su Hijo Jesucristo, glorifiquemos a Dios, adorémosle solo a Él, porque Él te manda eso. Él es nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo hecho carne, que habitó entre nosotros como el unigénito Hijo de Dios, y Él se dio en sacrificio para que a través de su muerte y su resurrección nosotros tengamos vida, porque para que la ira que merecíamos, toda esta ira, todo el juicio y todo el celo del Señor habría de caer sobre nosotros, sobre nuestras idolatrías, sobre nuestros egos y sobre nuestros errores y pecados, si no fuese por Cristo que nos limpió con su sangre de todo pecado. Porque esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amigo y hermano de Facebook, de YouTube y de Twitter. Vamos a terminar entonces con la alabanza del Padre Nuestro. Los amamos en Cristo. Yo soy Loera Marco. Gabriela Costa. Les mando muchas bendiciones, hermanos, y como dice la palabra, creen el Evangelio, que es poder de Dios. Y ahí está la verdad, la que nos va a guiar. En cada duda que tengan, consulten la palabra de Dios. Amén. Terminamos con el Padre Nuestro. Un saludo a todos. Saludito, le pedimos oración por el sembrador salió a sembrar, por esta casa, por mi hogar, por Gaby, por mí, por mi hijo y el hijo de Gaby, para que seamos guardados de todo mal. Gracias por todo y espero que... Hasta pronto, hermanos. Esta prédica fue hecha con amor, no para pelear contra católicos, contra idólatras o contra quien sea. Fue hecha con amor para que Dios le dé bendición, para que Dios le levante de la muerte a la vida en Cristo, que ustedes se conviertan de los ídolos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, Señor, porque tuyo es el reino y el poder por los siglos de los siglos. Amén.
vez, Señor. Por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos.